Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado de Adán? Antes de poder recetar un remedio, es importante hacer un diagnóstico cuidadoso y completo, como hace un médico. ¿Cuál habrá sido la magnitud de la tragedia que demandará un tratamiento tan radical? Expulsión del jardín del Edén. Restarle importancia al pecado inevitablemente le resta importancia a lo que Jesús hizo para solucionarlo. Viene a la mente la situación de los mineros en Chile. Era tan extrema su situación que demandó un plan de proporciones gigantescas para poder socorrerlos. Podemos señalar claramente tres consecuencias inmediatas del pecado de Adán, que subrayan la seriedad de su pecado. En primer lugar, y sin duda lo más evidente, quedaron condenados a muerte. Dios les había advertido que el comer del árbol de la ciencia del bien y del mal traería aparejada la muerte. El apóstol Pablo nos recuerda que la paga del pecado es muerte. No había absolutamente nada que ellos pudiesen hacer para cambiar su suerte. Debían morir. Esa misma manera, también ahora, cuando cometemos un error, cuando pecamos, también nuestra consecuencia es la muerte. Es por eso que necesitamos rendirnos completamente a Jesús, porque Él fue el sacrificio pagado para darnos vida y vida eterna. Por ende necesitamos a Jesús para no morir eternamente, sino recibir de Él la vida eterna. En segundo lugar, hubo un cambio notable en su naturaleza. Quedaron depravados. Había ahora una inclinación natural hacia el mal y una total inhabilidad de buscar a Dios, de obedecer. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Todo ser humano nace con ese centro de sí mismo, egoísta. ¿Te has fijado en los niños pequeños cuando no quieren prestar sus juguetes? Cuando no quieren compartir su galletita con su amiguito. Así somos todos los seres humanos, egoístas por naturaleza, porque la raíz del pecado, esa tendencia hacia lo malo está en nosotros. La inclinación hacia el mal nos gobierna y nos inhabilita, sobre todo para buscar a Dios, para obedecerle. Nuevamente te repito, necesitamos encontrarnos con Jesucristo porque Él nos acerca al Padre. Él nos acerca y también Él ruega por nosotros. Es nuestro modelo a seguir. Él nos ayuda en nuestra relación con el Padre. Necesitamos entonces ir con confianza delante de Jesús y aceptar su perdón y su gracia para acercarnos nuevamente al Padre y restaurar nuestra relación con Él. Porque nosotros normalmente buscamos nada más aquello que es malo. Pero necesitamos a Cristo Jesús. Necesitamos nacer de nuevo y ser transformados. En tercer lugar, experimentaron la separación de Dios. Lo dice claramente el profeta Isaías. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
Es decir, que es el pecado el que nos separa de Dios. Y por eso es que no lo buscamos, porque estamos tan lejos de Él que no podemos sentirlo, no podemos verlo, no podemos escucharlo. La primera pareja en el Edén necesitaba ser reconciliada con Dios, atender la causa de la separación. ¿Has escuchado la expresión, el pecado original? Esta expresión no tiene que ver con el origen del pecado en sí, sino que se usa teológicamente para describir los efectos del pecado de Adán sobre su descendencia. Nosotros normalmente no la usamos por esa connotación que tiene en otros contextos religiosos, pero usamos otras expresiones para referirnos a lo mismo. Pues la Biblia habla al respecto cuando dice, éramos por naturaleza hijos de ira. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Así que no te sientas mal porque las personas se burlan de ti porque cargas una Biblia, porque las personas se relacionan de una manera diferente contigo solo porque no dices malas palabras, así como ellos las dicen. O porque no mientes. La realidad es que para ellos es una locura seguir a Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La Biblia también dice que todos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es por eso que debemos despojarnos del viejo hombre. Es común usar la palabra depravación total para referirse a las consecuencias del pecado de Adán. Pero esto no quiere decir que el ser humano no pueda estar más depravado de lo que está y que todos están igualmente depravados. Por supuesto que no. Tampoco significa que tampoco haya nada bueno en el hombre. Pero sí quiere decir que sus mejores acciones y características están profundamente manchadas por el pecado. Es ahí donde indiscutiblemente necesitamos limpiarnos, purificarnos para librarnos de las consecuencias. Necesitamos un Salvador, un Redentor, el mismo Dios que se hizo hombre y con su sangre nos limpió de las manchas del pecado. Con su dolor, con su agonía, pagó el precio para que nosotros recibiéramos salvación. Solemos mirar a la cruz cuando nos damos cuenta de que Dios en su misericordia nos ha perdonado. Pero la vemos ahí vacía. Pero sin embargo, para que ahora la cruz esté vacía, significa que alguien dio su vida ahí mismo. Y ese fue Jesús, quien resucitó y ascendió a los cielos, pero que sufrió en la cruz hasta la muerte y pagó con su sangre nuestro rescate, nuestra salvación. Así que agradécele al Señor por su misericordia. Te invito a que ores conmigo. Gracias, Señor. Muchas gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en mi lugar. Gracias por restaurarme, por interceder por mí delante del Padre. Te lo agradezco, Señor Jesús. Gracias, muchas gracias. Amén. Libérate del pecado, restaura tu vida, acepta a Jesús como tu Salvador y entonces podrás vivir a plenitud. Dios te bendiga.